Lawrence POV. Observé a la rubia un instante, el que tomó para sentarse en la mesa de la cocina donde había puesto 2 tazas de café, y me senté frente a ella. Tenía rasgos polinesios, los ojos marrones, intensos, y unas largas manos que se frotaban entre ellas. Gracias, de verdad. Si no hubiese sido por ti, probablemente me habrían hecho mucho daño. Me encogí de hombros sacudiendo la cabeza, porque lo habría hecho por cualquiera. ¿Por qué te pegaban?, pregunté frunciendo el ceño, porque aquella cuestión era a la que no le encontraba sentido. Dinah se encogió de hombros. No lo sé, respondió simplemente, dándole un pequeño sorbo al café humeante que tenía delante. ¿Qué hacías allí? Aquella pregunta la hizo sonreír, pero no de alegría, más bien de una forma triste e irónica. Vivo con 23 personas en casa. Mi padre trabaja todo el día, casi no lo veo, pero no puede mantener a toda la familia, y yo no soporto estar en mi casa sin hacer nada, así que... Volvió a encogerse de hombros, dejando a la imaginación la parte final de la frase. Estabas pidiendo. Dinah asintió, rozando con los dedos el borde de la taza, y no rompí ese silencio. Aquellas situaciones me tocaban algo en el interior, y junto con Camila, me hacían pensar que lo que me estaba pasando en casa no era tan grave. Lo siento mucho. Me limité a decir, y ella negó, mirándome de nuevo. Podía ver ese atisbo de tristeza en sus ojos que me decía que habían muchos más sentimientos en su interior que esa aparente sonrisa irónica. Tú no tienes la culpa. Sí, señora Cabello, no se preocupe, llegará bien al instituto. Dije yo en la puerta de casa de Camila, cogiéndola de las manos para que bajase los escalones lentamente hasta estar parada frente a mí. Eso espero, pasad buen día. Y la señora volvió a entrar en casa, mientras Camila y yo nos quedábamos a solas. Estás muy guapa hoy, le dije, pasando mi brazo por su cintura para empezar a caminar con ella, que se sonrojaba ante mis palabras. Supongo que sí, dijo encogiéndose de hombros. Llevaba hecha una trenza sobre el hombro derecho, y al final la adornaba un pequeño lacito de color amarillo. También, una camisa blanca de la que solo se veía el cuello y las mangas porque estaba cubierto por un jersey de lana Burdeos. ¿Alguna vez has ido a una fiesta?, le pregunté saliendo de su jardín. No me gustan las fiestas. Hay mucho ruido que viene de todas partes y acabo sin saber dónde estoy. Me paré delante de ella cogiendo sus manos, observando la delicadeza de sus dedos, y los acaricié lentamente. ¿Alguna vez has montado en moto o en bici? Camila arrugó la nariz y negó, mientras yo soltaba sus manos. Querrías hacerlo, porque es algo que se debe hacer al menos una vez en la vida. Sientes como el viento te da en la cara. Como vas a toda velocidad por la carretera, y de repente, nada existe. Solo estás tú, volando en mitad de la nada y con la sensación de querer quedarte ahí, con la brisa en el rostro que quema tus mejillas por él. Frío, para siempre. ¿Quieres? Mi mano estaba posada en su mejilla, agachando la cabeza con una sonrisa y hasta que asintió. ¿Tienes moto? Cogí un casco y le desabroché la correa. Bueno, técnicamente es de mi hermano, pero la he cogido prestada yo. ¿Quieres subir? Camila se mordió el labio, y su mirada estaba fija en mi cuello. Muchas veces echaba de menos una mirada, algo que me dijese que estaba allí, pero no, y eso no era lo más triste. Tampoco era que no podía verme. Lo más triste es que no sabe cómo es su madre, lo más triste es que no sabe cómo son las hojas cuando caen en otoño, lo más triste es que no sabe cómo es la nieve, que sabe leer, que no puede aprender historias por sí misma, que no es independiente. Lo más triste es que Camila nunca había sentido el viento en la cara mientras iba en bici o en moto, que no sabe cómo es su hermana, y además, lo más terrorífico, es que vivía en una oscuridad perpetua. Estaría bien. Sonrió un poco, pero no la notaba muy segura. Confía en mí, dije con sus manos entre las mías, dándole un beso a Camila en su mejilla, que la hizo sonrojarse un poco más. Al fin, accedió, y para montarla en aquella moto iba a ser algo difícil.
Me coloqué justo detrás de Camila, agachándome para colocar su pie derecho en el pequeño apoyo que tenía la rueda de detrás, y volví a colocarme de pie tras ella. Ahora tienes que impulsarte con el pie derecho, y a la vez levantar la pierna izquierda para poder pasarla por el asiento. Lista. Camila, al sentir mi mano en su muslo, soltó una pequeña risa y asintió. 1, 2 y 3. Camila se impulsó, y con la fuerza de mis manos pude hacer que se sentase. No pude evitar quedarme mirando su trasero unos segundos, que botó un poco al tomar asiento. Lauren, joder, ¿cómo cojones sabía que le estaba mirando el culo? Yo no he hecho nada, es decir, solo estaba mirando que estuvieses bien puesta, vamos a ver. Que no es que seas fea ni nada de eso. Ella frunció el ceño comenzando a reírse, y yo también, aunque algo más avergonzada, siempre hacía el idiota delante de ella. Solo quería que saliésemos ya. Le coloqué el casco con delicadeza, apartándole el pelo de la cara sobre aquella sonrisa que estaba pintada en su rostro, y lo abroché. Entonces vamos. Subí a la moto y cogí sus manos poniéndolas alrededor de mi cintura. ¿Puedo pasarlas bajo tu chaqueta? Aquella pregunta me dejó algo inquieta, porque no sabía a lo que se refería. Tengo frío en las manos. Claro. Las manos de Camila bajaron rozando mi chaqueta hasta que llegaron bajo esta, y se amoldó a mí, abrazándose a mi espalda. El calor de su cuerpo pegaba contra el mío, pero no quería que se separase. No quería llegar al instituto, no quería bajarme y tener que separarme de ella. Preparada. Me puse el casco abriendo la visera para que el viento me diese en la cara. Sí, respondió Camila, y con un golpe de talón arranqué la moto, primero despacio, pero luego comencé a ir más rápido. Los árboles eran una masa naranja que pasaba a nuestro lado, sin distinción alguna, y el viento frío, gélido, casi congelado nos quebraba la cara, pero aquella sensación era increíble. El frescor, mi chaqueta moviéndose con el viento, y la calidez del cuerpo de Camila contra mí lo hacía todo maravilloso. Sus manos se apretaron en mi estómago, y sentí cómo podría fundirme contra su tacto, entre sus brazos, con su aliento chocando directamente contra mi nuca. Cuando paré en la puerta del instituto me bajé yo primero, y me quité el casco, dejándolo a mi lado en el suelo. ¿Lista para salir?, pregunté, viéndola asentir. Pues agárrate a mi cuello. Sus brazos tocaron los míos, y subieron por estos hasta llegar a mi cuello, donde se abrazó. Pasé una de sus piernas por encima del asiento y la bajé, desabrochando su casco y quitándolo con cuidado. Eso fue. Camila se quedó en silencio con una sonrisa, cerrando los ojos mientras su respiración se calmaba. Yo por mi parte, le ponía bien el pelo, y ella se pasó un dedo por la mejilla intentando cubrir su risa. ¿Te gustó?, pregunté guardando los cascos bajo el asiento de la moto, y ella asintió un poco. Fue increíble. Cogí mi mochila poniéndomela al hombro. ¿Por qué intentas taparte la boca cuando ríes? Camila se encogió de hombros, y la sujeté de la cintura, guiándola hasta la entrada del instituto lentamente. No sé si me veo bien sonriendo de esa manera. Te ves preciosa, deberías sonreír más. Asterisco, asterisco, asterisco. Aquellas vacaciones de Navidad estaban siendo una auténtica tortura. Tenía una gripe descomunal, y casi no podía moverme de la cama. Así que, aquel 24 de diciembre, yo estaba en la cama, rodeada de pañuelos usados, con los ojos hinchados y la nariz roja, mareándome solo al intentar incorporarme, mientras mis padres se arreglaban junto con mis hermanos para ir a casa de mis tíos a cenar. Te hemos dejado sopa en la nevera, baja si te la calientas. Decía mi madre desde la puerta colocándose sus pendientes. Lo escuchaba todo como si tuviese la cabeza metida debajo del agua, pero alguien me pisotis la cabeza cada vez que hablase. ¿Os vais?, pregunté con la voz débil y tomada, haciendo que tosiese un poco, y me limpié la nariz con uno de los pañuelos. Claro, es Nochebuena, estás castigada y enferma. Ahí tienes tus medicinas y... Si vomitas no manches mucho. Tragué un poco de saliva girando la mirada a la ventana. Era mucho mejor ver la nieve caer que verla a ella.
Aunque mis ojos apenas podían abrirse, contemplaba la estampa blanca en un fondo negro como era la noche, haciéndolo todo aún más maravilloso. Y se fueron, y yo me quedé allí, con un especial de Navidad de la Fox puesto, observando cómo las familias felices cenaban en sus casas, y como yo estaba en pijama, enterrada entre mantas y pañuelos con 39 de fiebre. Mi móvil sonó, y casi fue como si me taladraran la cabeza unos Oompa Loompa, pero acabé descolgándolo. Sí. Tosí un poco apoyándome en la almohada, cerrando los ojos. Feliz Navidad, Lauren. Camila era tan adorable que me podía quedar escuchándola toda mi vida. Feliz Navidad, Camila. Dije en voz baja, sorbiendo por la nariz. ¿Dónde estás? Seguro que tu madre ha hecho algún guiso cubano delicioso. Sonreí un poco triste, pasándome la lengua por el labio. Estoy en la cama con gripe y mi familia está en casa de mis tíos. Respondí cogiendo aire, ya que respirar se me hacía difícil y tenía el Big Vaporub en el escritorio. Ella se quedó en silencio. ¿Te han dejado sola en Navidad? Sí. Mi familia es así de especial. Saqué un pequeño pañuelo limpio de la caja, sonándome la nariz. Tengo que irme, hasta mañana. Tragué un poco de saliva más que nada por el malestar físico. Hasta mañana, Cams. Y seguí viendo la tele, aquel programa me hacía sentirme una mierda, a decir verdad, así que cambié y puse un episodio de Juego de Tronos. En mitad del capítulo, escuché la puerta de casa, pero creí que era alguien de mi familia que se había dejado algo en casa, pero no. Lauren. La voz de Camila resonó debajo de la escalera, y me levanté como pude, a pesar de que todo me daba vueltas y vi a Camila con su perro a los pies de la escalera. Camila. ¿Cómo has entrado? Dije apoyando la mano en el marco de la puerta. Oh, estás ahí. No sé de qué forma Camila comenzó a subir los escalones con facilidad ayudada por su perro, hasta que llegó arriba. Su mano tomó la mía, y ésta se deslizó por su brazo hasta llegar a mi cara, y puso las dos en mis mejillas. Dios mío, Lauren, estás ardiendo. Vamos, ve a la cama. Volvió a coger la correa del perro y caminó conmigo hasta la habitación, pero Charlie se quedó parado en la puerta, sin entrar. Me tumbé en la cama, mirando a Camila que fruncía el ceño, apoyando primero las manos en la cama, y luego se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Tenía el pelo ondulado, cayendo por uno de sus hombros, los labios pintados de rosa palo, sus pestañas, largas y negras con una pequeña línea por encima de estas. Llevaba puesto un vestido blanco, marcaba sus clavículas, hacía su cuello fino y su mandíbula estaba definida. No mucho. Y olvidé coger el Big Vaporub. Hice una mueca echando la cabeza hacia atrás en la almohada. ¿Dónde está? Giré la cabeza hacia el escritorio. A tu derecha tienes un escritorio, a medio metro quizás, justo en el centro mi madre dejó un pequeño bote. Camila se levantó y estiró las manos, acercándose al escritorio hasta que dieron con este. Se deslizó suavemente hasta llegar al bote y lo cogió. Dijo enseñándomelo. Sí. Y volvió a sentarse a mi lado. Vas preciosa. Le dije cerrando los ojos, cogiendo un pañuelo para sonar por la nariz y quedarme en silencio un momento. ¿Quieres ponerte esto? Alzó el botecito con las mejillas rojas de timidez. Sí. Justo cuando fui a coger el bote, sus manos se pusieron en mi pecho casi sin esperarlo. Estas se movieron hasta quedar sobre los botones, y los desabrochó lentamente con agilidad. Espero que no te dé vergüenza. Susurró mordiéndose el labio inferior, pero ella no podía verme, así que no podía darme vergüenza. No. Respondí finalmente. Mi cabeza daba vueltas, y el único punto fijo que tenía en la habitación era Camila. Con sus dedos finos, tomó un poco de Big Vaporub, y el olor mentolado llegaba hasta mi nariz. Sus dedos se apoyaron en mi pecho, por la parte superior al sujetador, y comenzó a masajearme lentamente, a extender el ungüento por mi pecho que me hacía respirar de nuevo. El frescor inundó mi garganta a medida que sus dedos subían por esta, y volvían a bajar a mi pecho, extendiéndolo con la yema de los dedos. Mejor.
Preguntó Camila, y asentí un poco, aunque luego me acordé de que no podía verme mucho. Intentó cerrar el bote, pero no lo conseguía, así que puse mi mano sobre la de ella y paró. Cogí el bote y lo terminé de cerrar. Siento no ser tan eficiente. Sonrió un poco triste, pero le acaricié el brazo para que se tranquilizase. Gracias por venir. Camila se encogió de hombros, pasando la yema de los dedos por mi mejilla, hasta darse cuenta de que tenía algunos mechones en la frente, y los apartó con la mano. En Navidad nadie debe estar solo. Acarició mi mejilla sonriendo, aunque luego frunció un poco el ceño. Estás ardiendo, Lauren. Me tomé la medicación y... Tengo mucho sueño. Susurré sonándome la nariz con otro pañuelo. No quiero arruinarte la Nochebuena. ¿Puedo dormir contigo? Hace mucho frío. Camila's POV estar al lado de Lauren mientras dormía era lo mejor que me había pasado. Bajo el edredón, pegada a su cuerpo, recibía todo el calor de su fiebre. Su brazo había pasado tras mis hombros, dejándome a mí abrazada por ella. Mi vestido había desaparecido, y ahora solo llevaba un suéter de Lauren, pero no necesitaba más. Su respiración era pausada, lenta, su pecho subía y bajaba y mi cabeza con él. Entre sus brazos, sentía esa seguridad, sentía que podía hacer cualquier cosa. Podía aprender a leer, ir en moto, ver monumentos en los museos y leer las historias de los libros contadas por su voz. De fondo, se escuchaba algo bastante extraño. Gemidos. Lauren. ¿Estás viendo? No me atreví a decir porno, porque me daba un poco de reparo pronunciar esas palabras, y ella comenzó a reírse aunque acabó tosiendo. Es Juego de Tronos. Susurró en voz baja, y simplemente cerré los ojos, escuchando su respiración a mi derecha, aunque Lauren cambió de canal. Su mano acarició la palma de la mía, y sus dedos encajaron en el hueco de los míos, dejando así nuestras manos enlazadas. No sabía por qué, pero estaba sonriendo, aunque tenía el edredón por la nariz y Lauren no podía verme. Sus dedos comenzaron a acariciar los míos, de una forma tierna, delicada, dulce, cálida, en la que nuestros dedos quedaron enlazados solo por la punta. No quiero dormirme, dijo ella, tosiendo un poco. Deberías dormir. Acomodó mejor su brazo detrás de mi cuello, sin soltar mi mano. Sería muy estúpido tenerte aquí y ponerme a dormir, ¿sabes? Sonreí un poco y giré mi rostro hasta donde intuía que estaba ella. Cerré los ojos, porque no debía ser muy cómodo mirarme de aquella forma. Quiero besarte. Su rostro estaba muy cerca del mío, demasiado, sentía como el aliento salía de sus labios y chocaba contra mí. Hazlo. Susurré en la voz más baja que pude, y su mano, la que tenía detrás de mi cabeza, me acariciaba el pelo. No quiero contagiarte, replicó, pero yo negué aún con los ojos cerrados, humedeciéndome los labios. No me importa. Respondí simplemente. Aquellos segundos fueron una tortura, hasta que por fin sentí sus labios sobre los míos. Pero no fue un beso superficial porque su lengua rozaba mis labios cada vez que los besaba, hasta que consiguió colarse. Aquella sensación me estaba haciendo vibrar, porque nunca antes me habían dado un beso así. Su boca se abría y atrapaba la mía, una y otra vez, enlazando nuestras lenguas hasta que se fundían en una. Lauren se separó de mí hasta soltar mi labio inferior entre los suyos, pero yo estaba flotando. Su calor, sus manos, y su beso, habían hecho que casi me quedase con una sonrisa idiota. Me has mentido, murmuré arrugando la nariz. ¿En qué? Preguntó Lauren con voz suave, sin dejar de acariciarme el pelo, y a la vez relajarme por completo. No es tu primer beso, repliqué yo, escuchando una suave risa. Sí que lo es. Eres mi primer beso. Quizás ella también era mi primer beso. Era la primera vez que había sentido eso que llaman fuegos artificiales, aunque para mí era más una sensación de alegría incontrolable, y ganas de otro beso. Me gustaría un segundo beso, si quieres, es decir, no te estoy obligando a nada, solo que si tú quisieras podríamos besarnos.
Quiero. Dije, sintiendo cómo sus labios abiertos atrapaban los míos, y esta vez su mano se puso bajo mi pelo, atrayéndome hacia ella. El tacto de su boca, suave y húmedo, me hacía sentir todas las emociones a la vez.